1 de marzo por segunda vez histórico, por Luis Agüero Wagner. Hoy, hace 88 años, en medio de una fiebrada confusión revolucionaria, una revisión de la historia del Paraguay se convertía en fenómeno moral. Dijo un filósofo que a veces la tragedia de la muerte de un hombre puede encerrar el significado de toda su vida. En el caso de la muerte del entonces jefe de Estado paraguayo el 1 de marzo de 1870, la muerte de un hombre creció para dar significado a toda una nación. Una triple alianza entre Brasil, Argentina y Uruguay, que tomó como fuente de inspiración y recursos materiales al imperialismo inglés, devastó moral y materialmente al Paraguay de Francisco Solano López. Escribió Jorge Luis Borges que la derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce, y nunca mejor aplicada la frase que a la infame victoria obtenida en esta guerra. Quienes promovieron la guerra se jactarían luego de haber logrado abrir al Paraguay al comercio, algo que en la práctica significó despojar de su legítima producción a los paraguayos para entregársela a lejanos cetros del poder. Las tierras paraguayas fueron rematadas a propietarios ausentes, así como los logros de las políticas proteccionistas que fueron el detonante de la masacre, solo por constituir un mal ejemplo en la región. En 1932, paraguayos y bolivianos se enfrentarían en una guerra que tendría consecuencias que no pudieron ver quienes eran incapaces de abrirse a los cambios que las coyunturas y la historia reclamaban. Los coroneles paraguayos que habían sacudido el estigma de nación vencida en la guerra con Bolivia fueron factores de un axioma histórico que había sido enunciado por Montesquieu. Cuando las legiones pasaron los Alpes y el mar, los hombres de guerra, obligados a permanecer durante muchas campañas en los países que sometían, perdieron poco a poco el espíritu ciudadano, y los generales, disponiendo de los ejércitos y de los reinos, adquirieron el sentimiento de su propia fuerza y no pudieron obedecer más. El 17 de febrero de 1936, esos coroneles interpretaron el presente de entonces como no lo pudieron hacer los intelectuales ni líderes políticos del Paraguay y sentenciaron la caída de un partido hegemónico. En aquel tiempo, el gobernante Partido Liberal se enfrentaba a dos desafíos ineludibles. El primero era desmovilizar a un ejército integrado por jefes y soldados victoriosos, parte de un pueblo que como pocas veces se sentía merecedor de un destino mejor. El segundo era las elecciones presidenciales que inexorablemente debían terminar con el reemplazo de las autoridades vigentes, pues la Constitución entonces vigente impedía la reelección. En ambos casos, el gobierno encabezado por Eusebio Ayala incurrió en vacilaciones, interpretaciones reduccionistas y soluciones simplistas. Los gobernantes se vieron superados ideológica y coyunturalmente por los acontecimientos y su lectura de la realidad que entonces se vivía fue errónea. Ayala pensó que podía ser reelecto y lo manifestó públicamente apelando al gastado argumento de dejar que lo decida el pueblo. Creyendo poder controlar las ansias de los desmovilizados, apeló a ingenuos métodos represivos que surtieron efecto contrario y se volvieron un virulento detonante contra el orden constituido y sus estructuras políticas. Se generó un gran escándalo con el asesinato del estudiante Salomón Sirota. Luego fueron clausurados varios periódicos y enviados al exilio varios jefes militares de bien ganado prestigio en el Chaco, entre ellos Rafael Franco, bajo la falsa acusación de ser agentes soviéticos. Poco duró el exilio de Franco, quien volvía el 19 de febrero de 1936 para asumir la presidencia provisional del Paraguay. Pocos días después, quedaron reputados para siempre como no existentes los decretos libelos contra Francisco Solano López, declarado por el decreto número 66 de la Revolución como héroe sin ejemplar. Se trataba de una segunda vez que un 1 de marzo se convertía en histórico en Paraguay.